Buenos días, nuestro grupo está conformado por Génesis Villamar, Exxon Villalba y Carale Valeriana. A continuación, mi compañero. Vamos a hablar sobre la importancia de las normas APA y las referencias bibliográficas. Hola, para mí es un gusto estar compartiendo con ustedes este video. Mi nombre es Exxon Villalba y estoy cursando el preuniversitario en la Universidad Estatal de Milagro, en la carrera semipresencial, licenciatura en educación. Este video va dirigido a ustedes con la finalidad de darles a conocer la importancia de la aplicación de las normas APA y los criterios en referencias bibliográficas, con la licenciada Diana Burgos en la materia de ICA, Introducción a la Comunicación Académica. Empezamos. APA tiene su origen en el año 1929, cuando un grupo de psicólogos, antropólogos y administradores de negocios acordaron establecer un conjunto de reglas o estándares que ayuden a la hora de codificar varios componentes de la escritura científica, con el fin de facilitar la comprensión de la lectura. APA fue creada con la intención de unificar la presentación de trabajos, pero en sí la importancia de las normas APA radica en que nos proporciona un conjunto de procedimientos y reglas a seguir para la presentación de un informe o un trabajo de investigación. Esto comprende reglas de estilo para la elaboración de portada y el resto del contenido del trabajo, tales como márgenes, tamaño de letra, numeración de páginas, entre otras. Una como las principales estrategias para mejorar el estilo se menciona: desarrollar el texto a partir de un borrador o esquema. Recordemos que un buen trabajo científico es aquel que se encuentra bien documentado, tiene un uso correcto de las citas y la conclusión en referencias bibliográficas, o también conocida como bibliografía después del trabajo. Pero no olvidemos que la aplicación de las normas APA no solo se da en el ámbito profesional, sino que también se da en el ámbito educativo, para que así los estudiantes tengan una buena presentación de sus trabajos, proyectos o una investigación científica. Gracias. Mi tema es cita directa, cita indirecta y citas de citas. Citas directas e indirectas, citas de citas. Las normas APAS es el principal objetivo de las citas según las normas APAS, es evitar el plagio de propiedad intelectual. Es el hecho de citar, es la manera de dar a reconocer el valor del trabajo elaborado. La cita de autores originales de las ideas que están reforzando, apoyando o complementando el artículo que está siendo escrito de manera complementar, pueden permitir que se resalten las ideas propias al contrastarlas con otras ideas tomadas de otro autor. Es importante que la investigación en elaboración contengan diversas citas, más aún si son tomadas de autores reconocidos, pues esto le brindará mayor peso a esto. Un artículo de citas pierde la credibilidad. Las normas APAS. Citas directas e indirectas. Las citas directas deben estar constituidas en menos de 40 palabras. Como por ejemplo podemos ver que está el apellido del autor, el año de publicación, el texto donde se lo debe encerrar entre comillas, página donde se encuentra la cita dentro del libro. Citas directas son aquellas donde se cita el texto de forma textual, las cuales deben colocar dentro del texto, siempre que no superen las 40 palabras. Al agregar al final el número de páginas donde se extrajo la cita, entre paréntesis, el año. Como podemos observar un pequeño ejemplo sobre cita directa. En este caso, este documento no tenga los párrafos enumerados, se sugiere contarlos. Las citas textuales o directas se pone en el mismo párrafo, se pone entre comillas, se pone el apellido del autor, el año y el número de página, se pone la bibliografía o referencia completa. Las citas indirectas hace mención de las ideas de un autor con palabras de quien escribe. Se describe dentro del texto sin comillas y el número de referencias se escribe después del apellido del autor y antes de citar su idea. Un pequeño ejemplo sobre la cita directa e indirecta. Es la mención con nuestras propias palabras del contenido de un texto ajeno. Para este tipo de citas se recomienda indicar un número de página o párrafo.
en especial cuando esto ayude a un lector interesado a ubicar el fragmento de un texto largo y complejo. Podemos observar un ejemplo de cita indirecta. Las citas indirectas. Esta página se encuentra en citas de referencias en el texto. En esta página se encuentra al final del documento de cada cita. Citas de citas. Este tipo de citas se utiliza cuando Citas de citas. Este tipo de citas se encuentra cuando la fuente original ya no se imprima. No se puede acceder mediante fuentes habituales. De esta manera solo se puede acceder a información mediante otro autor. En otras palabras, este tipo de cita se utiliza cuando se encuentra la idea de un autor que está siendo usada por el lector de las fuentes que se está utilizando. Se utiliza para citar autores que se encuentran citados en el documento. Deben citar a los dos autores, el apellido del que se está citando y el apellido del que se describe el documento. Las citas son expresiones o ideas que se toman de otra fuente para aplicarlas a un documento propio, con idea de reforzar lo expresado. ¿Qué es bibliografía? Son todas las referencias que sirven de base para un trabajo, es decir, para evitar el plagio de una información o un documento donde hayan sido citadas. ¿Qué es una referencia bibliográfica? Es el registro escrito de un documento, registrado y también citado en un texto de trabajo, donde incluye datos de publicación, original consultada con un formato y orden específico. Hay dos funciones esenciales. La primera es testificar y autentificar datos no originales del trabajo. La segunda es proveer al lector del... ¿Qué es referencia bibliográfica? Es el registro escrito de un documento registrado y también citado en el texto del trabajo, donde incluye datos de publicación, original, consultada, con un formato de orden específico. ¿Qué es una lista de referencias bibliográficas? Es la compilación escrita de todas las... ¿Qué es la lista de referencias bibliográficas? Es la compilación escrita de todas las referencias de los documentos consultados y citados, organizados en orden alfabético, de acuerdo al apellido del primer nombre del autor. Se coloca por lo general al final del trabajo. Aquí podemos ver un ejemplo. El autor tiene que tener Aquí como podemos ver un ejemplo, el autor tiene que tener el primer apellido solo con la letra mayúscula, coma, inicial. Es del nombre, mayúscula y un punto. Año de publicación, entre paréntesis y un punto. Título completo en cursiva y punto. Ciudad de publicación, 2 puntos y editorial. Redacción de verbos. Puntos claves para añadir una referencia bibliográfica. Redacción de verbos. Aquí podemos ver los puntos que podemos añadir en una referencia bibliográfica. Mantener concordancia entre sujeto y verbo. Es decir, las oraciones deben coincidir con los sujetos singular y plural. 2. Evitar repeticiones innecesarias. Las normas APA recomiendan eliminar repeticiones. 3. Colocar adjetivos y adverbios en un lugar indicado. Los adjetivos se utilizan para modificar o agregar cualidades a los nombres y sustantivos.